buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Una vez más le damos la gloria a Dios por este tiempo maravilloso en el cual Él nos permite reunirnos a través de este video para poder escuchar su palabra y poder ser edificados a través de ella. Hoy le damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos en la iglesia en Aquiares y todos aquellos que escuchan la palabra donde se encuentren, para que Dios pueda bendecirlos a través de la palabra. Vamos a orar, hermanos, y vamos a presentar este tiempo delante del Señor para que Él sea el que sea glorificado en todo momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos las gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos y te damos a ti el honor y la gloria y la alabanza, Padre. Pidiéndote, Padre, primero que nada perdón, porque tú sabes que te fallamos, Señor. Tú sabes que hay muchos, Señor, en nosotros que hay que cambiar, Señor, pero solamente a través de tu palabra podemos ir siendo formados, Padre, para la gloria y tu alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy tenemos un tiempo maravilloso a través de la palabra y tenemos un tema muy especial que Dios nos ha permitido preparar. Y va muy de la mano con lo que está pasando hoy en día. Y el título de la enseñanza se llama Falsos Maestros y Falsos Cristianos. Y quiero hablarles con respecto a esto, porque en muchas ocasiones hablamos de los falsos maestros, pero en muy pocas ocasiones hablamos de los falsos cristianos. Porque muchos creemos que somos cristianos, porque vamos a la iglesia, porque vamos al templo. Creemos que somos cristianos porque ofrendamos o diezmamos. Creemos que somos cristianos porque nos llevamos muy bien con nuestra esposa y ayudamos al prójimo. En muchas ocasiones nos creemos buenos cristianos. Pero en realidad, ¿seremos cristianos o seremos falsos cristianos? ¿Y cómo podemos distinguir un cristiano falso? Y la palabra nos lo enseña. Y en Mateo, capítulo 7, versículo 20, dice la palabra: así que por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dice Mateo en capítulo 7, versículo 20. Dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos del que habla la palabra? En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y el 23 nos dice cuáles son esos frutos. El fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son frutos que tienen que ser una característica en un cristiano. Tienen que notarse en un cristiano. Y muchos de nosotros que asistimos a la iglesia no tenemos frutos como nos dice la palabra. Uno de estos mayores frutos es el amor, porque si amáramos a Cristo, buscaríamos cesantemente tener una mejor relación con Él. Ese es el primer fruto del amor. Y tendríamos gozo y tendríamos paz a través de las dificultades.
Seríamos más pacientes con aquellos con los que no compartimos también su manera de pensar. También seríamos bondadosos. Dice la palabra que tendríamos fe en Jesucristo. Seríamos mansos. Y sí, tendríamos templanza. Esos son frutos que deberían de estar en nosotros los cristianos. Pero todo esto también viene una pregunta. ¿Cómo nosotros podríamos darnos cuenta de que lo que nos están enseñando en realidad es lo que necesitamos para ser buenos cristianos o para ser cristianos? Porque resulta que nosotros dejamos esa tarea al pastor o al maestro. Pero la palabra nos enseña otra cosa también, hermanos. Y podemos ver en Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice la palabra: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, definitivamente un falso maestro va a crear falsos cristianos. Porque estamos creyendo en lo que nos dice una persona sin nosotros probar los espíritus, dice la palabra. Entonces nosotros debemos de probar los espíritus. Nosotros tenemos que probar la palabra. Tenemos que buscar que la palabra que nos están enseñando es cierta, es veraz, está en la Biblia. Pero muy pocas veces lo hacemos, hermanos. Somos perezosos. Somos cristianos light. No nos gusta el esfuerzo. Y la palabra nos enseña que nosotros debemos de probar los espíritus. Nosotros tenemos que esforzarnos para darnos cuenta qué es lo que nos están enseñando. Dice, por lo tanto, la fuente de los verdaderos maestros es la palabra. Los falsos maestros se basan en su propia creatividad. Ellos hacen su propio mensaje. Oiga, hermanos, esto es muy común hoy en día. Hoy las iglesias muchas veces nos llenamos de un montón de cosas, hacemos un montón de actividades, somos creativos para hacer un montón de actividades, dejando de lado lo que dice la palabra. Porque le robamos espacio a la palabra. No nos queda el tiempo para hablar de la palabra. Nos podemos a pensar, hermanos, si agarramos estos textos bíblicos y comenzamos a sacarle provecho a estos textos bíblicos, no nos alcanzaría el tiempo. ¿Cuánto más si nos ponemos a hacer actividades dentro de las iglesias, ser creativos? Por eso dice que los falsos maestros se buscan su propia creatividad y ellos hacen su propio mensaje. Y aquí el único mensaje que tiene que venir, que nos puede ayudar a nosotros, es lo que dice la palabra de Dios. Y vea lo que nos dice Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Como podemos ver, hermanos, aquí la palabra nos está advirtiendo, como lo hablábamos anteriormente. Los falsos maestros introducirán en su iglesia herejías destructoras. Porque muchas veces lo hemos podido ver, hermanos, en los cuales la gloria no se le da a Dios. La gloria se lo lleva un ministerio de alabanza. La gloria se lo lleva un pastor, porque el pastor hace alarde de su poder según él. Entonces, hermanos, la gloria no se le está dando a Dios. Y se meten, como dice en segunda de Pedro, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Parecieran cosas que qué bonito, hoy sí estuvo bonito. Diferente estuvo hoy el culto, qué bonito, me gustó mucho. Pero casi no tuvo tiempo para leer la palabra, ni exhortarnos con la palabra. Entonces, encubiertamente, introducirán herejías destructoras. Vea qué importante, hermanos. Tengamos nosotros pendiente todo esto. Vea que esto no es culpa de un pastor. Esto es culpa de todos, mis hermanos. No solo somos falsos maestros, muchas veces podríamos decir, sino que también podemos ser falsos cristianos. Porque muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay muchas cosas que hacemos en las iglesias, hermanos, que lo que ponemos en mal es a Cristo. Y la gente habla mal de Cristo. Habla mal de los cristianos. Es por esa razón que tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que Dios es un Dios de orden y Él dejó establecido qué es lo que Él quiere en su iglesia. Y recordemos que es su iglesia, no es nuestra. Y si por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, muchos nos estamos dejando llevar por palabras fingidas. Y lo vamos a ver más adelante en Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 9, hermanos. Sigamos leyendo la palabra. ¿Qué dice en Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 9? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas,
ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme las palabras de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Hermanos, en esta palabra de Ezequiel está exhortando a estos profetas que comienzan a decir, el Señor me dijo y el Señor te dice. Y muchos de ustedes han escuchado como yo también he escuchado. Y a muchos de ustedes les han profetizado como a mí me profetizaron. Que iban a suceder cosas que todavía no sucedieron. Porque muchos de los mensajes que usted y yo recibimos no venían de parte de Dios, sino que un profeta quiso decirlo, pero dijo que Dios lo había dicho. Y eso es muy fácil, hermanos. Y la gente está dejándose engañar. Porque escuchamos, hay aquí una persona que el Señor me está diciendo que tiene un dolor. Y usted dice, ay, es a mí. El Señor me está hablando a mí. Y muchos nos dejamos llevar por estas cosas, hermanos. Y tenemos que tener cuidado. Porque hay muchos que dice la palabra, andan con su propio espíritu, no andan con el espíritu de Dios. Y recordemos que un falso profeta se hace evidente que no es profeta cuando lo que profetiza no se cumple. Y seguimos leyendo la palabra, hermanos. Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24, dice la palabra. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y quiero que leamos de una vez Jeremías 23, 28 para hablar de estos dos versículos de una vez. En Jeremías 23, 28 dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y vea que dice en signo de preguntas. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver el sueño de un hombre con la palabra de Dios? Es por eso que queremos hablar de este tema hoy. Porque en el 24, en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y ese es el gran problema, mi hermano. Ese es el gran problema que tenemos nosotros.
Que muchas veces creemos que si en una iglesia se ven grandes milagros es porque ahí está la unción del Señor. Y nos vamos con lo que dice Jeremías, nos vamos con los sueños, que quiere contar su sueño, que lo cuente. ¿Y cuánto no hemos escuchado, hermanos? Vieras que el Señor me habló, tuve un sueño con usted. Y el Señor me dijo esto y esto y esto y esto. Y eso ya usted, mi hermano, lo creyó y usted creyó en el sueño sin importar lo que diga la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor nos está advirtiendo. Porque habrán falsos profetas que harán señales milagrosas. Hermanos, nosotros estamos esperando ver señales milagrosas. Y no te has dado cuenta. ¿No te has dado cuenta que la mejor señal que Dios te está dando es que ya vos no sos la misma persona que eras antes? Porque vos no necesitas de una señal. Vos necesitas la palabra de Dios, que es la que nos transforma. Ella es la que hace que nuestras vidas tengan sentido. No llenarnos de emociones y de sentimientos y sentir escalofríos y cosas. Ay, es que estuvo tan lindo porque hoy lloré, me desahogué, mis hermanos, pero eso es cosa de un momento. Es cosa de un momento. Pero cuando la palabra te exhorta, y probablemente nos pasa a todos, de primeramente no la recibimos porque la palabra de Dios dice que a quien le gusta que lo corrijan. Entonces la palabra nos enseña que muchas veces no la vamos a recibir con agrado. Pero si escuchamos la palabra de Dios y la retenemos en nuestro corazón, esa palabra es lo que nos va a ayudar a nosotros a cambiar actitudes. No momentos bonitos que pasamos dentro de la iglesia. Eso no es lo que la palabra nos enseña. El falso profeta, mi hermano, te dice cosas maravillosas. El falso profeta quiere llegar y decirte, Dios tiene tu casa, Dios tiene tu carro, Dios quiere hacer tu sueño realidad, Dios quiere esto, Dios quiere lo otro para usted. Eso es lo que te dice el falso profeta. Pero ¿quieren saber qué dice un profeta verdadero? Veamos a ver qué dice Pedro en capítulo 1, versículos 3 y 9. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta cuál es la vida de un cristiano, mi hermano, mi hermana. Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, y cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es lo mismo, hermanos, que profetiza hoy en día muchos profetas.
Hoy te dice el profeta que, primero que nada, lo que nos habla el versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por su misericordia estamos nosotros esperando la resurrección. Dice que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Eso es lo que nos ofrece el Señor, una herencia incorruptible. ¿Y a dónde es esa herencia incorruptible, mi hermano y mi hermana? Si todo lo que hay aquí en esta tierra es corruptible, incontaminada e inmerecible. Reservada, ¿a dónde, mi hermano? Aquí en la tierra. No, mi hermano, reservada en los cielos para vosotros, dice la palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, hermanos, en diversas pruebas. Nos damos cuenta, mi hermano, porque el Señor dice que el que tenga sueños, que cuente sus sueños, pero el que tenga su palabra, que hable su palabra, porque nada tiene que ver la paja con el trigo. Nos damos cuenta, hermanos, que no es lo mismo que te profeticen casa, salud, bienestar, riquezas en este mundo corruptible, donde Cristo lo que nos ofrece es la herencia en la vida eterna, allá en el cielo, donde no hay corrupción, donde no hay contaminación, mi hermano. Pero para eso, mi hermano, tenemos que ser formados, y la palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que estar atentos a lo que estamos escuchando. Tenemos que estar atentos, hermanos. Yo les pido, por favor, cuando ustedes escuchen la enseñanza, verifiquen los textos bíblicos. Verifiquen los textos bíblicos, que lo que se está enseñando es lo que dice la palabra. No se queden con lo que diga yo, con lo que diga otro pastor. Quédese con lo que dice la palabra, porque la palabra es inefable. La palabra no tiene que contradecirse en lo absoluto, mi hermano. Lo que yo diga, sí, mi hermano. Porque lo podemos ver en otros pasajes donde nos habla en Mateo capítulo 24. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán señales y milagros. La palabra nos advierte, mi hermano, de que estas cosas van a suceder. Pero es usted y yo el único responsable de qué queremos escuchar. Si usted está cómodo en un lugar y la palabra no te está exhortando, mi hermano, salga de su comodidad y incomódese. Busque donde escuche lo que es la palabra de Dios. Que no andemos buscando, hermanos, que no andemos nosotros buscando cosas que nos gusta escuchar, que nos llena el oído.
Porque la palabra de Dios nos enseña, dice que vendrán falsos maestros conforme a sus concupiscencias. Hermanos, la palabra lo que nos quiere decir que si tu corazón está desviado hacia la avaricia, hacia el querer tener, vendrán maestros que te enseñarán eso, mi hermano. Que si tu corazón está desviado a que tenés que ver para creer, tenés que ver milagros para ver la unción del Señor, vendrán falsos maestros que te enseñarán eso, mi hermano. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios dice que si usted quiere ser cristiano, vas a sufrir. Porque tu fe va a ser probada en el fuego. Pero vea qué lindo, mi hermano. Vea qué lindo lo que la palabra nos enseña. Porque dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que tu fe, mi hermano, que tu fe sea para alabanza y gloria de Dios. Tu fe no es para que tú alcances cosas. Tu fe no es para eso, mi hermano. Tu fe es para alabanza y gloria de Dios, para cuando Él se manifieste. A quien amáis sin haber visto. A quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, la palabra de Dios nos instruye para que nosotros no seamos engañados. En estos días escuchaba a un hombre decir que se topó con una maestra de una escuela que hablaba francés, que daba francés. Esa maestra le han contratado en esa escuela para que enseñara a esos niños a hablar francés. Y dice este hombre que él sabe francés y le habló en francés a esta mujer y no le entendió nada. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que ella era una falsa maestra. Y muchos de nosotros nos hablan de Cristo, pero como no lo conocemos, mi hermano, como no sabemos qué es lo que la palabra nos enseña, como no rebuscamos, como no escudriñamos la palabra, nos convertimos, hermanos, en falsos cristianos. Porque decimos que somos de Cristo, pero no conocemos al Cristo al que decimos pertenecer. Decimos que lo amamos, pero no estamos con Él. ¿Qué tipo de cristiano somos nosotros? ¿Falsos?
o cristianos auténticos? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos en esta noche. Yo les insto, hermanos, a que busquemos fervientemente al Señor. Que analicemos los tiempos en los que estamos. Que analicemos los tiempos en los que estamos, mis hermanos. Porque si el Señor viniera, nos llevaría con Él. O por no, como dice la palabra en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mano, yo quiero decirle algo. Mis hermanos, yo quiero que ustedes meditemos en esto. Muchos vamos a templos cercanos, aunque la palabra no sea la correcta, porque es el que me queda más cómodo. Y yo les voy a decir algo, mi hermano y mi hermana. Si ustedes hoy tuvieran que ir por un medicamento y en la farmacia de su pueblo no lo encuentran, ¿no irían al siguiente pueblo por su salud? ¿Qué pasa con su salud espiritual? ¿No es esa la que debemos cuidar más? ¿No vale más el cuerpo que el vestido, dice el Señor? Hermanos, que Dios nos hable, que Dios nos exhorte, que Dios nos corrija, para que estemos preparados para toda buena obra. Le damos las gracias a Dios por este tiempo maravilloso a través de su palabra. Y le pedimos a Dios que nos ayude para poder seguir buscando su presencia a través de la oración, para que Él nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu bendita palabra. Porque más que nunca, Señor, hoy me doy cuenta que tu palabra es un misterio, Señor. Es un misterio, Señor. Porque por más que leamos tu palabra, siempre vamos a aprender cosas nuevas, Señor. Definitivamente, Señor, dice tu palabra que esto es una fuente de agua viva, Señor. Que el que toma de este pozo, dice la palabra, nunca más tendrá sed. Porque tu palabra, Señor Jesús, es inagotable. Ayúdanos, Señor, a entender que es más necesario tu palabra, como le dijiste a aquella mujer. Si tomás de esta agua, de este pozo, después tendré sed otra vez. Pero si tomás de esta agua, nunca más tendrás sed. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esto, Señor. Y danos ese discernimiento, Señor, espiritual. Porque sabemos, Señor, lo que tu palabra nos enseña, que las cosas del Espíritu solo a través del Espíritu tuyo se pueden entender. Y las cosas terrenales, Señor, solo se entienden con la carne, Señor.
Ayúdanos, Padre, a ser como Pablo para entender, como dijo Pablo, cada día voy mermando yo para que tú crezcas en mí. Dejar de mi lado mis anhelos, mis sueños, mis deseos, para que sean los tuyos, Señor. Sean tus sueños, Señor, los que se cumplan en mi vida. A ti te doy las gracias, Padre. Bendice a cada una de las personas que van a escuchar esta palabra. Y que tu Santo Espíritu pose sobre ellos para que pueda ser revelada esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.